Hola querido amigo, bienvenido a este live de Un Milagro cada día. Estoy realmente contento de poder estar aquí con todos vosotros después de que la semana pasada pues no pudiese. Ya sabéis que esta semana pasada ha sido la locura. 50.000 cosas que vinieron, pues realmente, mira que yo intento pues ser bastante, en ese caso, comedida, pero en ese ahí pude ver que realmente lo que experimentamos la semana pasada fue una serie de ataques en toda regla, porque realmente hubo 50.000 problemas, 50.000 cosas que surgieron y al final pues no pude tener el evento con vosotros en vivo y nos retrasamos con todo lo del audio guía y con todo eso y bueno. Pero al final, gracias a Dios, aquí estoy con vosotros, eso es lo importante y os quiero dar a todos la bienvenida. Mil gracias por estar aquí en este live de Un Milagro cada día. Gracias por estar ahí, gracias a los que estáis ya ahí sacando fuego al chat, que estáis pues ya compartiendo mensajes, diciendo gracias, diciendo buenos días, buenas tardes, que el Señor te bendiga. Pues gracias a todos los que estáis ahí animando el chat. Y la verdad es que creo que va a ser un tiempo realmente extraordinario que vamos a tener esta tarde. Y entonces, pues nada, vamos a compartirlo juntos y vamos a empezar orando y luego con una alabanza que he encontrado última aquí de estas, ¿sabes? Que han lanzado hace poco y que son geniales. Así que vamos para allá, vamos a calentar motores en el nombre de Jesús. Vamos para allá. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque estás con nosotros cada día, porque nos amas con un amor eterno, increíble. Y te doy gracias porque ahora podemos compartir este tiempo aquí en este live de Un Milagro cada día. Gracias porque podemos conectarnos los unos con los otros, podemos ver los mensajes de cada uno, Señor, podemos escuchar, especialmente en este caso puedo también pues compartir todo aquello que pones en mi corazón y te doy gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar juntos aquí, poder tener este tiempo de buscarte a ti de todo corazón, este tiempo, Señor, de compartir, este tiempo de buscar realmente pues conocerte más juntos, Señor, y te doy gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Llénanos más de ti, más de tu presencia, guíanos en todo, aumenta nuestra fe, Señor, y te pido que nos ayudes, Señor, a orar cada vez más fuertemente en ti, de una forma más profunda, más llena de ti, de tu Santo Espíritu. Gracias por todo, Señor, guíanos y gracias porque tu nombre es el más alto que hay, Señor, y en ti, en tu nombre, hay realmente poder, un poder auténtico y vivo, Señor, para hacer milagros y para poder ver tu manifestación y tu gloria. Señor, gracias por todo, guíanos, dirígenos y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi querido amigo. Vamos a empezar con una alabanza que realmente la he visto y me ha encantado. Entonces la voy a compartir con vosotros. Abre tu corazón al Señor, alábale de todo lo más profundo de tu ser y ahora te veo en unos minutos. Hasta ahora.
¿Ahora? Sí. Amén. Ah, sí. Wow, thank you, Lord. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este tiempo que podemos pasar juntos, Señor. Y gracias por este tiempo de alabanza tan precioso. Me ha encantado. Aleluya. Mi querido amigo, esta semana estamos hablando acerca del poder de la oración. No solo esta semana, sino la semana anterior también. 2 semanas hablando acerca del poder de la oración y podríamos tirarnos un mes. De hecho, ya sabéis que hemos creado una audioguía de 21 días para que veáis que son 3 semanas más lo que ya llevamos hablando. Da para mucho el tema de la oración y de hecho pues quería aprovechar hoy para pues comentaros un poco mi recorrido de oración, porque la verdad es que es muy interesante el hecho de cómo a veces partimos de una serie de conceptos que pensamos que la oración es pues eso y entonces pues luego vamos descubriendo que la oración es más que eso y entonces en mi caso, pues yo recuerdo que cuando era pequeño, pues bueno, iba pues a la iglesia y tenía mis tiempos así, pues de pues estar con otros niños, porque era un niño y tenía mis tiempos de estar con mi familia y tenía mi forma de orar, que era una forma pues básicamente, pues ya sabes, bastante estructurada. De hecho, creo recordar que tenía una lista de oración y cada día pues oraba por mi lista de oración. Y tenía así mi lista de oración y era ya pues me la sabía casi de memoria, de pe a pa y entonces pues ese era mi momento. Tardaba quizás 10 minutos y entonces pues tenía mi tiempo de oración. Ese era mi tiempo de oración diario básicamente. Y luego pues quizás en la comida o alguna cosa así por el estilo. Pero eso fue antes de que yo tuviese realmente un encuentro con Jesús, antes de que pudiese experimentar lo que es pues darle mi vida a Jesús y tener ese encuentro, ese antes y después que ocurre cuando tienes ese encuentro con Jesús. Y entonces pues antes, pues sí, tenía ese estilo de oración y tenía mi rutina, pero en el fondo, pues nunca había conectado demasiado con Dios. De hecho, como ya os he dicho alguna vez, mi idea y mi sensación acerca de Dios y del cielo era pues alguien en plan lejano, con una luz tenue, alguien enorme, como un gran juez y yo pues como alguien asustado el día del juicio final. Ese tipo de cosas es lo que me imaginaba el cielo y para mí todo era como sombrío y de alguna forma pues con miedo de alguna forma porque no sabía qué iba a pasar, qué me iba a ocurrir, no sabía nada, es decir, si iba a ir al cielo o al infierno, no sabía nada. Iba a la iglesia y era pues un buen chico, pero aparte de eso no tenía mucha claridad en nada, en verdad. Y entonces, cuando tuve 15 años, cuando ya llegué a la edad de 15 años, es cuando empecé realmente a buscar más y más y más acerca de Dios. Y llegó un momento, un día en el que realmente le abrí mi corazón al 100%. Y de hecho recuerdo que una cosa que empecé a hacer en ese tiempo, justo en el tiempo en el que ya le empecé a abrir mi corazón más a Dios y en el que empecé a experimentar realmente su respuesta, su amor, su paz en mi vida como como nunca antes. A partir de ese momento empecé a orar con los ojos abiertos y empecé a orar de una forma como más real. Lo otro de alguna forma era más irreal. Era pues una especie de letanía, una especie de pues fórmulas y de una lista de peticiones ya muy estructurada, pero no era una conversación real. Y de hecho cuando empecé a experimentar ese amor de Dios en mi vida, una de las primeras cosas que empecé a hacer fue empezar a orar en mi habitación dando vueltas, en el sentido de ir y venir, caminar por mi habitación y en ese caminar empezar a hablar con Dios con los ojos abiertos, como si fuese alguien que me estuviese escuchando. Y es que, claro, al final a veces la oración se convierte en algo que no sabes si alguien te está escuchando, ¿no? Tú estás pues ahí haciendo tus repeticiones y tus cosas y al final es todo como muy mecánico de alguna forma, pero para mí en ese momento se convirtió en un auténtico diálogo. De hecho, es muy interesante porque antes de que tuviese esa experiencia con Dios, yo antes pensaba que jamás iba a poder tener una experiencia así con Dios. De hecho, yo sé que escuchaba testimonios de personas que decían que habían tenido un encuentro con Jesús, que habían tenido algo, una manifestación en sus vidas, que había ocurrido algo en sus corazones, y yo dentro de mí estaba seguro de que eso nunca me iba a ocurrir. Pensaba que en mi caso eso no podía ser porque yo ya sabía que, no sé, tenía una especie como de confusión. Bueno, tenía una confusión enorme. Sin especie, tenía una confusión enorme. Y entonces, pues yo estaba convencido de que a mí no me iba a ocurrir, de que no iba jamás a experimentar eso. Fíjate, estaba convencido y imagínate quién intentaba convencerme de eso.
pues sí, el enemigo intentaba convencerme de que no iba a llegar nunca a tener una experiencia real con Dios. Y entonces, pues, en ese proceso hubo un momento en el que ya realmente le abrí mi corazón a Dios al 100%, le pedí que me perdonase de todo lo que había hecho mal, que entrase en mi vida, que me ayudase. Y poco a poco, en un proceso de una semana, hubo un momento en el que realmente empecé a sentir la presencia de Dios, el amor de Dios de una forma increíble. Y empecé a ver cómo Dios estaba cerca de mí, empecé a sentirle cerca de mí, empecé a sentir que Él estaba a mi lado. Y eso es lo que me empezó a llevar a orar de una forma real, a hablar con Dios, a tener una conversación con Dios. Y ahí es como cuando empecé a orar, no ya pues así, sino dando vueltas por mi habitación, con los ojos abiertos, hablando con Él, buscando de alguna forma que, pues, que Él me contestase, aunque fuese en mi corazón, de alguna forma. Es decir, cambió radicalmente mi acercamiento a la oración, porque ahora tenía una expectativa de que Dios era real. Había visto, había experimentado algo en mi vida y además había visto que Él, pues, era un Dios que realmente me amaba tanto que hizo algo en mi corazón, tocó mi vida de una forma real, que la podía experimentar y palpar. Y de hecho, recuerdo los siguientes días como cada día era maravilloso porque tenía esa convicción y tenía esa seguridad y podía ver cómo Dios estaba de hecho ya obrando en mi carácter, en mi personalidad, en cosas que había del pasado que estaban, pues eran totalmente, algunas de ellas estúpidas, absurdas, pero estaban ahí y cómo con el paso de esos días empezaron a desaparecer, a veces complejos, tics incluso nerviosos que tenía, manías. Empezó a desaparecer en unos cuantos días todo eso. Y realmente fue una experiencia increíble. Y ahí es cuando empecé a hablar con Dios de una forma más real. Y ahí es cuando empecé a pasar tiempo con Dios y empecé a hablar con Él de una forma pues sincera, abriéndole mi corazón al 100%, sin tratar de ocultarle nada. Y entonces ahí es cuando empecé a desarrollar una relación más cercana y más real con Él. Aunque no le veía, aunque no podía pues de alguna forma controlar, sino... Pero a pesar de eso, podía tener una relación real con Él en la que por fe hablaba con Él y sabía que Él me estaba escuchando y podía además sentir su paz en mi corazón. De hecho, desde muy temprano en mi fe siempre he podido sentir algo especial cuando oro con Dios. He podido sentir una especie de paz, he podido sentir algo pues como una respuesta de Dios. Y creo que eso viene también porque desde el primer momento cuando mi corazón fue tocado por Dios, realmente tuve esa expectativa con respecto a la oración, lo convertí en un auténtico diálogo con Dios. Entonces, pues eso fue mi primer encuentro con Dios y es como cuando todo empezó a arrancar y fue realmente precioso y mi vida cada vez iba creciendo más en Dios. Y luego es cuando empezaron a venir los problemas. Ahí es cuando empezaron a venir luego pues sentimientos de acusación, de condenación. Empecé a sentirme pues que no era suficientemente bueno, pues que tenía que orar más, que tenía que hacer más cosas, que tenía que pues ganarme casi el cielo de alguna forma. Tenía que demostrar que era un auténtico seguidor de Jesús. Y entonces empecé a saturarme con cargas y cosas por hacer y al final la oración que antes pues se había convertido en ese diálogo tan precioso, tan realmente fascinante, al final se convirtió otra vez, volvió a algo que era pues en este caso no una rutina en el sentido de como antes con una lista, pero sí en un sacrificio, me sentía que tenía que estar horas ahí sobre mis rodillas intentando buscar a Dios más para que Él me hablase más y al final era un esfuerzo casi sobrehumano, a tal punto que llegó un momento en el que me saturé y dejé de orar. Dejé de hacer eso, dejé de orar de esa forma y durante 2 años más o menos no pude orar, al menos no de esa forma. Es verdad que seguía teniendo una relación con Dios y seguía de alguna forma hablando con Él, pero era como muy light. Me había quemado tanto que es como que no podía orar. Oraba muy light, muy sencillo, cosas que no me supusieran mucha carga. Cualquier cosa que fuese ir un poquito más allá, no podía con ello. Realmente Dios en ese proceso empezó a trabajar en mi corazón, empezó a mostrarme mis fallos, empezó a verme el acercamiento tan erróneo que tenía con respecto a la oración y con respecto a querer ganarme el cielo.
Y poco a poco el Señor fue obrando en mi corazón, empezó a hablarme más, empecé a ver lo bueno que es Dios y lo bueno que es tener esa relación con Él, que Él desea tener esa relación de corazón a corazón con nosotros. Y entonces empecé a desarrollar más esa amistad con Él, esa relación profunda con Él, y así es como poco a poco empecé otra vez a orar con profundidad, pero esta vez sin todos los agobios y sin todas las cosas que tenía antes. Y empecé cada vez a experimentar más el poder realmente de la oración, lo que es tener una carga, tener una situación difícil, complicada, y lo que es saber, pues saber que no es tu carga, sino que cuando tienes una situación así, el Señor te llama a ponérselo a Él, a sus pies, venir a sus pies, entregarle toda esa carga y recibir su paz instantáneamente, inmediatamente. Y empecé a aprender eso y poco a poco empecé a aplicarlo. Y cada vez que me venía un problema, cada vez que tenía una situación difícil, inmediatamente venía delante de Dios y empezaba a contarle todos los problemas y hablarle acerca de cómo me sentía y Señor, muéstrame tu corazón y qué es lo que tengo que hacer aquí. Háblame, Señor. Y empecé a aprender a que no podía irme de la oración igual que como había entrado. Y yo sé que hay muchas personas que, por ejemplo, cuando piensan en la oración, pues hay muchas personas que piensan que es una lista, como decíamos al principio, y ya está. Luego hay otros que, bueno, pues sí, ya empiezan a tener más relación, pero aún así están en esa fase de, no, es que tengo que orar 10 horas al día para que pueda tener la unción y que pueda tener aquí la presencia de Dios. Y al final, pues, caes, o muchos de ellos caen en una situación que realmente no es sostenible y que además es un sacrificio que no es lo que Dios nos pide, porque al final Dios no nos pide 10 horas al día, nos pide todas las horas al día, pero no de esa forma, en plan de sino de una forma diferente, con una comunión y un estar atento a Él, que al final es mucho más valioso que todo esto. Y entonces ahora pues estaba en esa otra fase que básicamente era pues conectar con el corazón de Dios y darme cuenta de que la oración no podía ser algo que en plan, pues vengo, le cuento pues la misma película a Dios para ver si hace algo y me voy como he venido. Porque eso es lo que veo que muchísima gente hace. Y mi querido amigo, si tú haces eso, déjame decirte que te estás perdiendo lo que es la oración realmente. La oración no es venir y darle pues la tabarra, como decimos aquí en España. No es venir y recordarle a Dios, mira Dios, que es que tengo este problema, a ver si haces algo. Porque realmente no es el propósito de la oración. Al final la oración tiene más que ver con tú conectarte con el corazón de Dios y con tú ser capaz de entender que Dios ya tiene el control de esa situación si se lo das a Él. Al final la oración mueve el corazón de Dios, pero al final eso es cuando eres incluso dirigido por Él. Es decir, lo que quiero decir con esto es que cuando vienes en la oración y solamente vienes para pues intentar ver si convences a Dios, a ver si esta es ya la buena, a ver si ya por fin Dios te da lo que le estás pidiendo, un poquito al final te riges por los parámetros de la parábola de la viuda y del juez injusto, en el cual pues ya sabemos todos que la viuda vino un día y otro día y otro día y otro día hasta que el juez injusto dijo, bueno, pues para que me deje ya en paz esta mujer y que no pierda los nervios, voy a darle lo que quiere. Y entonces hay mucha gente que de alguna forma establece un paralelismo y cuando Jesús dice esta parábola entienden que pues que Dios es así. Dios es alguien que tienes que venir, insistirle 50 veces para ver si al final en la 51 te dice, pesado, venga va, te lo doy. Y al final ese es un acercamiento totalmente erróneo, porque nuestro Dios no es así. Él no es alguien que pues está harto de nosotros y al final nos concede lo que queremos, como si fuésemos unos niños aquí pesados que es como, venga, vale, cállate ya y toma lo que quieras. No es así, al contrario, Dios busca tener esa relación cercana con cada uno de nosotros. Él quiere bendecirte abundantemente. Y Él quiere que puedas realmente ser bendecido en todas las áreas, que prosperes, que crezcas en todo, que estés lleno de su presencia. Así que no es que Él esté reteniéndolo y al final como tú le insistes y al final, venga, vale, te lo doy. Sino que es al revés. Tiene que ver más con tú ser capaz de entender que la oración es un proceso en el cual tú entras y Dios te quiere contestar en ese mismo momento. No quiere decir quizás que Dios te vaya a conceder lo que le estás pidiendo en ese mismo momento, pero Dios quiere ya contestarte en ese momento. Cuando tú tienes una carga, tienes una situación agobiante, tienes un problema, tienes una petición, tienes una necesidad, tienes algo que quieres, que deseas, vienes delante de Dios y se lo echas a Él en oración.
pero no tiene sentido que se lo pidas, que se lo dejes así y que te vayas igual. Tienes que seguir orando. Y de hecho eso es lo que dice Filipenses 4:6. Dice, echad vuestra ansiedad sobre él. Bueno, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Lo que quiere decir al final, no estés angustiado por nada, sino sencillamente habla con Dios, manifiéstale lo que hay en tu corazón, exprésaselo en oración. Y entonces, dice el siguiente versículo, entonces llegará un momento en el que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. Es decir, tienes un motivo de oración, vienes delante de Dios, empiezas a orar por ello. Señor, muéstrame tu corazón, cuál es que quieres que haga, Señor. Te pido que nos guíes en este punto, Señor. Muéstranos, Señor, qué pasos qué es lo que tenemos que hacer, qué pasos tenemos que dar. Perdón. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y entonces, al final, estás ahí buscando realmente que el Señor te dé sabiduría, estás buscando que Él te muestre cuál es su corazón, cuál es su voluntad, qué es lo que tienes que hacer. Y en medio de ese proceso es cuando el Señor te empieza a dar paz en tu corazón, porque ese problema que tienes se lo empiezas a entregar a Él y cuando realmente se lo entregas a Él por la fe, ya no es tuyo, ya no es tu problema. Ahora es el problema de Dios, Él lo tiene en sus manos. Entonces, cuando tienes una enfermedad, tienes una situación difícil, tienes un posible situación económica complicada, tienes algo que se ha cruzado por el camino, tienes una persecución, incluso una oposición de alguien, tienes algo difícil. En medio de todo eso, la clave está en venir delante de Dios y descargar tu corazón. Y en descargarlo de tal forma que sabes que Dios te va a contestar aquí y ahora. Cuando tienes esa expectación, ahí es cuando puedes empezar a experimentar los milagros de Dios, porque ahí es cuando vienes delante de Dios con expectación de que Él va a hacer algo. Y eso es la definición de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es así, la fe, cuando vienes delante de Él, tiene que tener esa convicción en tu corazón de decir, algo va a ocurrir. No sé exactamente qué ni de qué manera, pero algo va a ocurrir, Señor, confío en ti y te pido, muéstrame tu corazón, ayúdame. Y la primera cosa que tiene que ocurrir es que tienes que recibir esa paz de Dios. Y de hecho, si tú empiezas a orar y estás unos minutos orando y todavía no tienes paz, sigue orando un poco más, sigue orando unos pocos minutos más, sigue entregándole ese problema a Dios, sigue viendo qué es lo que hay en tu corazón, que quizás no se lo has entregado totalmente a Dios, qué es lo que hay en ti que todavía está dudando, con miedo y tal, y ofréceselo, entrégaselo totalmente a Dios y deja que entonces en ese momento la paz de Dios te inunde. Porque al final necesitamos esa paz más que nada. Porque cuando Él nos da su paz, eso quiere decir que ya no es nuestro problema. Obviamente tenemos que ser responsables y tenemos que seguir buscando y tenemos que estar atentos y tenemos que ver qué es lo que Dios nos llama a hacer, incluso para ese mismo problema. Pero la clave está en que ya no eres tú el que llevas la carga, es Dios. Ya no eres tú el que llevas el sacrificio, ni la carga, ni el que vas a conseguir nada, sino que se lo has entregado a Dios y ahora dependes de Él. Tienes esa paz sobrenatural, sabes que Él está contigo y además estás atento a su voz para hacer cualquier cosa que Él te diga, porque sabes que cuando eres guiado por Él, lo que hagas al final va a dar fruto. Así que mi querido amigo, te quiero animar a que veas la oración como un proceso transformador en tu vida. No es solamente un recordatorio a Dios de a ver si ya por fin me concedes lo que quiero, sino es más bien un proceso transformador en el que tú mismo eres transformado, en el que Dios actúa en tu vida, en el que Dios te da esa paz sobrenatural, en la que tú empiezas a crecer y empiezas también a aprender a proclamar y confesar las promesas de Dios, empiezas a ser guiado por el Espíritu Santo para orar, para interceder por personas y empiezas a ser dirigido por el viento de Dios, por el Espíritu Santo. Al final, la oración pasa de ser una lista, como veíamos al principio, una lista de sencillamente tareas y una desconexión total, a una conexión que es cada vez tan grande, tan grande, tan grande, que al final te dejas dirigir incluso por Dios en lo que Él te va diciendo en el día a día. Y ves cómo Él manifiesta su mano y cómo hace milagros y cómo contesta a tus oraciones. Mi querido amigo, ¿te gustaría llegar a este punto? ¿Te gustaría llegar a este punto en el que sabes que Dios está haciendo milagros en tu vida, en el que te empiezas a orar e instantáneamente sientes la presencia de Dios, en la que empiezas a orar y sabes que ese problema con el que has venido se ha quedado ahí, ya no es tuyo, Dios lo tiene en sus manos y que ahora tú puedes empezar a disfrutar, a realmente llenarte de gozo, a ser sabio también para dar los pasos que tienes que dar, pero sabes que ya hay algo que Dios está haciendo y que Él no te va a dejar abandonado? ¿Deseas eso? Porque si deseas eso, mi querido amigo, es posible para ti.
puedes hacerlo. Y es por eso también que quiero aprovechar ahora para recordaros que tenemos una audioguía que he preparado y que te aseguro, todos mis 20 años de experiencia con Dios y con la oración, te los tengo concentrados, los tengo además estructurados de una forma didáctica que estoy seguro que te va a tocar de la misma forma que ha tocado ya a miles de personas. El primer vídeo que hice de esta serie de 4 vídeos que envié a todos, seguramente lo has recibido. Pues el primer vídeo tiene ya casi, creo que 40.000 reproducciones o más, 3.000 comentarios, creo. Es decir, una locura. Y personas diciendo, gracias porque esto realmente me ha tocado, me ha transformado, he podido experimentar la presencia de Dios. Entonces quiero animarte a que puedas considerar realmente el hecho de aprovechar estos últimos días en los que la audioguía va a estar disponible para que puedas conseguirla. Porque además, no hay ningún problema para conseguirla. No tienes nada que te impida conseguirla. Primero, porque la audioguía, como te comento, pues es realmente un recorrido de oración. Es algo que te va a ayudar a poder crecer en la fe. Por tanto, no hay ningún estorbo ni ningún inconveniente en ese aspecto. No es ninguna cosa extraña. Es un recorrido de oración en el cual día a día vas a ser guiado por el Señor, pero al final voy a estar guiándote para poder hacer una serie de actividades, para poder reflexionar sobre puntos claves que te van a permitir reconocer más tu identidad como hijo de Dios. Y aparte de eso, pues la verdad es que desde el punto de vista incluso económico no hay ningún problema, porque es cierto que estamos dándola a cambio de una donación a aquellos que podáis y queráis, pero aquellos que no podáis donar podéis conseguirla gratuitamente en la página web también. Así que no hay excusa. Te quiero animar de todo corazón a que puedas realmente mirar el enlace que te estoy pasando ahora. Vas a ver que hay un enlace que te aparece abajo en la descripción del vídeo. Y también al final de este live event voy a poner un enlace que te va a aparecer para que puedas hacer clic y puedas visitar la página web. Porque te aseguro que no hay ninguna cosa que te pueda estorbar para obtener esta audioguía. Y además, el hecho de tenerla te va a bendecir increíblemente. Porque de hecho, ahora mismo hay pues casi 3.000 y pico personas que están siguiendo la audioguía día a día juntos. Y si tú te unes a ese grupo, pues realmente vas a estar respaldado por un montón de gente que está haciendo ya la audioguía. Vas a ver comentarios, vas a ver testimonios y vas a además tú también ser impactado, bendecido, instruido en todo esto de una forma realmente impresionante. Así que, mi querido amigo, te quiero animar a que realmente puedas visitar el enlace que aparece abajo en la descripción o que va a aparecer pues arriba en algún momento, como siempre hago. Y te quiero animar a que puedas considerar realmente el hecho de pues conseguir esta audioguía antes de que sea demasiado tarde. Este domingo ya todo cerrará, el domingo por la tarde, por la noche realmente. Así que sería muy, muy, muy bueno que puedas realmente conseguir esta audioguía, puedas ir a la página web, puedas descargarla si quieres y si Dios lo pone en tu corazón que puedas hacer una donación y si no, pues que tal como estás, escoges la opción de descargar sin compra, es decir, sin dinero, sencillamente de una forma gratuita y que puedas también conseguirla porque de hecho esta serie es un recorrido de 21 días en los cuales vas a tener audio, vas a tener vídeo y vas a tener texto, es decir, vas a tenerlo todo y en el que vas a ver que poco a poco de una forma muy didáctica te voy dirigiendo y te voy guiando para que puedas realmente tener una experiencia con Dios increíble. Es por eso que el título de esta audioguía es 21 días para experimentar el poder de la oración. No solamente para descubrir, no solamente para aprender, sino para experimentar el poder de la oración. Cada día voy a dirigirte y voy de hecho a darte una serie de pautas para que puedas tú mismo empezar a experimentar el poder de la oración en tu vida, mi querido amigo. Y te aseguro que va a ser realmente impresionante. Así que solo quería aprovechar para mencionaros esto y para deciros que realmente Dios tiene un propósito con cada uno de vosotros y sé que la oración es importante, crecer en ella para poder pues tener esta pues versatilidad también de en cualquier momento pues poder orar, poder estar pues preparados, disponibles para poder hacer cualquier cosa que el Señor nos llame a hacer, que podamos estar realmente preparados para todo lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Entonces es muy importante aprender a orar, es muy importante pues
tener esa sinceridad en nuestro corazón de saber pues qué es lo que tenemos que hacer, cómo funciona todo y que al final podamos realmente pues estar llenos de la presencia de Dios, ser guiados por Él y así pues finalmente vivir en esa gloria que Dios ya tiene preparada para nosotros. Así que mi querido amigo, te animo a que puedas conseguir la audioguía. Vete al enlace de abajo, vete a una de las tarjetas que va a aparecer, pero no pierdas esta oportunidad porque te aseguro que no tienes nada que perder y tienes muchísimo que ganar. Tienes 21 días de enseñanza con vídeo, con audio, con texto. 21 días de enseñanza realmente, realmente que creo que te van a impactar, sinceramente. Así que, mi querido amigo, hasta aquí llega nuestro live hoy porque no puedo dedicar mucho más tiempo. De hecho, estos días, como te digo, han sido una locura enorme y hoy, aún así, aunque ya va todo mejor, pero aún así está el tema un poco caldeado. Así que, mi querido amigo, voy a orar por ti para que el Señor te guíe y que Él te inspire y que Él te permita pues ver y entender qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Vamos a ello. Señor, te doy muchísimas gracias, Padre, porque estás haciendo cosas increíbles en nuestras vidas. Señor, te doy gracias por tu amor, te doy gracias, Señor, por absolutamente todo lo que ya tienes planeado para cada uno de nosotros, todo lo que has pensado hacer ya, Señor. Te pido que nos ayudes en cada momento, en cada situación, a estar más y más cerca de ti, Señor. Ayúdanos, llénanos más de ti, de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Y te pido, Señor, que podamos estar muy, muy, muy cerca de ti. Que todo lo que hagamos sea guiado por ti, Señor. Y te doy muchísimas gracias por todo lo que ya has hecho y por todo lo que vas a hacer, Señor. Guíanos en todo, aumenta nuestra fe, dirígenos y gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mi querido amigo, gracias por estar ahí, gracias por compartir este tiempo. Hoy ha sido un programa un poquito especial, como puedes ver, ha sido un poquito más corto. Además, pues también no hemos tenido las preguntas, como siempre, salvo un par al principio. Pero de todas formas, quiero que sepas que realmente pues te llevo en mi corazón. Espero que hayas podido pasar un buen tiempo y te veo la semana que viene. La semana que viene, pues otra vez en este live event, te veré y estamos en contacto. De hecho, cuídate muchísimo, ánimo con todo y pues no lo olvides nunca. Eres un milagro. Cuídate mucho. Adiós.